has dado cuenta de que ahora una lluvia sobre la ciudad de Santiago es una noticia destacada? Incluso nosotros mismos hablamos varios días de ella como un suceso inusual y, particularmente, acá en Santiago, a causa de ella, se producen muchas situaciones que alteran el vivir cotidiano de la ciudad, como la inundación de las calles, los cortes al suministro de la luz e incluso del agua. Ciertamente, lo anterior nos demuestra la desconexión que como ciudadanos tenemos respecto del agua. Sin embargo, lo verdaderamente preocupante es que las oportunidades de reconectar con este elemento esencial para la vida pueden ser incluso más esporádicas de lo que pensamos en las décadas venideras. ¿Por qué una lluvia, el sonido del torrente de un río, han dejado de ser una experiencia recurrente en nuestras vidas? ¿Qué impide el retorno de las aguas? En la actualidad, la escasez hídrica afecta casi a la mitad de la población mundial. ¿Cómo es que hemos llegado a este punto crítico? El proceso de industrialización y sus crecientes necesidades energéticas, a causa del crecimiento acelerado de la población y el afán descontrolado de ganancias económicas, ha provocado el aumento explosivo de la presencia de los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el gas metano en la atmósfera. El efecto invernadero es fundamental para la existencia de la vida en la Tierra, dado que permite retener parte de la energía solar y que ésta no se escape enteramente hacia el espacio. Pero, si la atmósfera retiene demasiado calor, la temperatura del planeta aumenta de manera creciente, generando en consecuencia el fenómeno del cambio climático. Una de las manifestaciones más evidentes del cambio climático en las últimas décadas ha sido la alteración del régimen de precipitaciones en todo el mundo, provocando tanto intensas inundaciones en determinadas regiones como duraderas sequías en otras. Se puede entender la sequía como la reducción de la disponibilidad de agua en un tiempo acotado, y el cambio climático ha aumentado la intensidad, duración y frecuencia de esta. No solo en zonas que son normalmente áridas o semiáridas, sino que también en aquellas categorizadas como húmedas. Las sequías también generan un proceso de degradación permanente de los suelos, fenómeno denominado desertificación, con la cual estos pierden la capacidad productiva actual y futura, afectando directamente a los ecosistemas naturales y a las actividades humanas de la agricultura y la ganadería. En resumen, la acción humana sobre el ambiente, manifestada en múltiples dimensiones, ha generado un desequilibrio ecosistémico difícil de revertir, y la falta de agua es uno de sus impactos más graves. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ha sido clara al decir que la acción humana es el factor clave que contribuye determinadamente en la profundización del cambio climático, y nos entrega algunos datos que lo corroboran. Por ejemplo, 1/3 de las emisiones de gases de efecto invernadero proceden de la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra. También señala que la producción de ropa y calzado ocasiona el 8% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, una cifra que según las previsiones ascenderán 50% para el 2030. Desde el año 1994, la ONU ha definido el 17 de junio como el Día Mundial de Lucha contra la Sequía y la Desertificación, con el fin de concientizar acerca de las iniciativas internacionales para combatir estos fenómenos. En el caso del presente año, el llamado se ha enfocado en el comportamiento de las personas como consumidores, dado que los actuales patrones de consumo serían contrarios a un uso sustentable de los recursos hídricos. ¿Será suficiente este llamado? Las mismas cifras entregadas anteriormente nos hacen ver que el esfuerzo del cambio debe trascender la responsabilidad individual y se hace urgente avanzar hacia el fortalecimiento de una voluntad real de los estados del mundo por modificar sus modelos de desarrollo, basados precisamente en el consumo incesante a escala industrial y en la explotación intensiva de los recursos naturales.
Ahora, en el caso de Chile, ¿qué impide el retorno de las aguas? Nuestro país es uno de los territorios más afectados para el cambio climático, lo cual se expresa en la permanencia de continuas sequías. De hecho, el concepto que se ha acuñado para definir lo que hoy está sucediendo es el de mega sequía, para diferenciar de otros eventos anteriores de menor duración e impacto. Mega sequía. Sí, tal cual como lo escuchas. ¿Sabes qué datos han obligado a usar este término para referirse al estado hídrico en el que nos encontramos? El país ya acumula los 10 años más secos de toda su historia, desde que empezó a tener registro de las precipitaciones de 1915. Particularmente, la sequía de este año es uno de los escenarios que no se vive en el país de la década de los 90 y se debe a que los caudales de los ríos en la región metropolitana, Valparaíso y O'Higgins son los más bajos históricamente, por esas escasas precipitaciones que desde el 2010 bajaron un promedio de un 20 a 45%. Este escenario tiene pocas probabilidades de cambiar, dado que el déficit de estas lluvias para este año oscilará entre un 20% y el 50%. Esta es la razón por la cual ya se han secado los ríos Loa y Copiapó, y en esa misma dirección se encaminan los ríos Petorca y La Ligua, mientras que el caudal de los ríos Choapa, Huasco, Aconcagua, Mapocho y Maipo está disminuyendo gravemente. Por su parte, el río Mataquito llegó al 30% de su capacidad, la más baja de sus registros. Según una medición realizada en enero de este año, este descenso de las aguas también se ha extendido a los embalses, como el Yeso, que se encuentra en un nivel crítico, el más bajo de su historia. Como puede suponerse, las consecuencias de la situación que les contamos recaen directamente en los seres humanos, pues, por un lado, afecta el consumo diario de agua en las personas que, en las comunidades rurales, hoy se encuentra en torno a los 50 litros, un consumo muy por debajo de los 100 litros diarios que necesitarían para satisfacer adecuadamente todas sus necesidades, mientras que, por otro lado, las actividades económicas como la agricultura, ganadería y minería, entre otras, han visto en riesgo su producción por la falta de agua. Con todo, existe una notable diferencia en la destinación de las aguas, dado que éstas se aseguran más para la producción de actividades económicas que para el consumo humano. Por ejemplo, en la región de Valparaíso, el consumo humano solo representa el 10% del uso del agua. Y nos seguimos preguntando, ¿qué impide el retorno de las aguas en nuestro país? En el caso de Chile, lamentablemente, los factores que han impedido el retorno de las aguas no se relacionan tan solo al contexto climático mundial, sino que también existen factores asociados al modelo económico y político de nuestro país. En Chile existe un modelo económico extractivista. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la economía de nuestro país se basa en la extracción de recursos naturales y materias primas que posteriormente son vendidos en el mercado internacional. El problema de esto es que en procesos de extracción de los productos que vende a otros países no existe una adecuada preservación y regeneración de la naturaleza, por lo cual los recursos comienzan a acabarse. Por ejemplo, en el sector de la minería, las empresas han destruido numerosos glaciares, importantes reservas de agua dulces para el futuro, con el fin de extraer minerales de la cordillera de los Andes. El ejemplo más emblemático de esto es el caso de la empresa Barrick Gold, que destruyó el 62% del glaciar Toro 1 y el 71% del glaciar Toro 2 entre 1981 y 2000. Las comunidades y los movimientos sociales han advertido constantemente del riesgo que tienen estos tipos de acciones para el equilibrio hídrico de las zonas afectadas. Sin embargo, no han sido escuchados. Por el contrario, en la actualidad, la ley necesaria de protección de glaciares sigue entrampada en el Congreso luego de años de discusión. Bajo la presión, las grandes empresas mineras e inclusive con el retiro del patrocinio por parte del gobierno. Lo contradictorio de esta situación es que ha sido la sequía y no el sentido común la que ha forzado a las grandes empresas a pensar, recién,
en la importancia de los recursos naturales, precisamente para sus propias faenas. Un ejemplo de esto es Los Bronces, mina de cobre que durante este verano comunicó una baja del 28% de su producción debido a la falta de agua, lo que además causó la disminución del 44% de procesamiento de la planta. Por esta razón, la empresa está optando por realizar un tratamiento de las aguas de relaves, con el fin de darle una segunda utilidad a aquellas aguas ocupadas en el proceso minero, que ya no pueden ser reutilizadas para la agricultura y el consumo humano. En el centro de Chile, en la zona de Petorca, la sequía se ha profundizado por las condiciones bajo las cuales opera el monocultivo de paltas, cuyo destino final es la exportación. Efectivamente, esta zona está atravesando una enorme escasez hídrica, principalmente a causa del Código de Aguas, que permite que empresarios se apoderen del recurso y lo utilicen para el riego intensivo e indiscriminado de paltos, que ocupan cerca de 200 litros diarios de agua, privando a los pobladores de agua para su consumo propio y para el cuidado de sus cultivos y su ganado, causando muerte, desabastecimiento, reducción en la vegetación y daño ambiental. Así pues, en Petorca, el agua que escasea para las personas se dedica al riego de paltos manejados por grandes empresas. En Chile, una de las principales raíces de los conflictos en torno a las aguas se originan en las leyes que las privatizan. En la Constitución de 1980, durante plena dictadura militar, se estableció el Código de Aguas, que trata el agua no como un bien común, sino que como una mercancía. En otras palabras, los derechos sobre el agua son tratados como propiedad privada, siendo por tanto el agua un bien transable. Este particular carácter del agua, presente en la legislación de nuestro país, genera que exista el incentivo por parte del Estado y el empresariado de usar el agua en actividades económicas por sobre el consumo humano y a la mantención de los ecosistemas. Una prueba de esta situación la tenemos en la aplicación de la normativa sobre el caudal ecológico, presente en el Código de Aguas. El caudal ecológico corresponde al 20% del caudal medio anual del río, lo cual constituye la cantidad mínima de agua que debe tener para asegurar no tan solo la preservación de la naturaleza a su alrededor, sino que también el consumo humano y las actividades económicas. El Estado podría garantizar el caudal ecológico con el fin de promover la conservación de las aguas. Sin embargo, este parámetro solo puede ser aplicado una vez que los propietarios ya han hecho uso del río. Por lo tanto, el caudal ecológico no se aplica al 100% de las aguas del río, sino que a las que sobran. En un contexto de megasequía como el que actualmente vivimos, lo esperable respecto al accionar del Estado sería que éste protegiese de forma urgente las reservas de agua dulce aún disponibles. Sin embargo, lamentablemente, esto no está dándose, ya que los criterios económicos inmediatos siguen prevaleciendo por sobre los criterios sociales y ambientales. En los últimos años ha emergido otro foco de preocupación sobre los recursos hídricos en peligro. Nos referimos a los humedales. Estos son ecosistemas acuáticos que sostienen la biodiversidad y son fundamentales en la regulación y abastecimiento del agua. Son al mismo tiempo proveedores y purificadores del vital líquido. En la región metropolitana, el humedal de Batuco presenta además la característica de actuar como un muro contrafuerte, impidiendo el avance del desierto sobre Santiago. Sin embargo, la presión inmobiliaria en esta zona de Santiago y la falta de regulación de las autoridades locales y regionales han generado un impacto ambiental sobre el humedal que hace temer que esta reserva pueda seguir el mismo destino de otras fuentes de agua de la región, como la ya seca laguna de Aculeo.